Iniciamos la sesión, vista conjunta de las causas roles 3352, 3388, 3427 y 3449. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos en las partes que se indican los artículos 195, 195 bis, 196 bis y 196 ter de la Ley 18.290, Ley de Tránsito. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. A efectos de precisar las impugnaciones, me permito señalar lo siguiente. En autos rol número 3352 requiere el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique la declaración de inaplicabilidad de la versión final del inciso tercero del artículo 195, del número 5 del artículo 196 bis en la parte que indica y de la versión final del inciso primero del artículo 196 ter. El acusado fue condenado por el delito contemplado en el artículo 195 en relación al artículo 176 de la Ley de Tránsito, por cuanto no dio cuenta del accidente de la autoridad. El veredicto se recurrió de nulidad, de la que conoce la Corte Suprema. En autos rol 3388, requiere don Sebastián Pérez la inaplicabilidad respecto del artículo 195, inciso tercero y 196 ter, en autos sustanciados por el Juzgado de Garantía de La Serena. Fue acusado como autor de los delitos de incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de accidente de tránsito y de prestar ayuda a la víctima, previstos y sancionados en el artículo 195, inciso tercero, además por el cuasi delito de homicidio. En autos rol 3427, requiere don José Vázquez Muñoz la inaplicabilidad respecto del artículo 196 ter de la Ley 18.290, en autos sustanciados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro. Fue acusado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte del artículo 196, inciso tercero, en relación con el artículo 110 de la Ley de Tránsito. En autos rol 3449, requiere don Héctor Guarda Olivera la inaplicabilidad respecto del artículo 195 bis en autos sustanciados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción. Fue acusado por el delito de conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación con los artículos 110 y 111 de la Ley de Tránsito y 397, número 2 del Código Penal. También fue acusado por el delito de negativa injustificada para practicarse examen de alcoholemia del artículo 195 bis. En cuanto a las disposiciones reprochadas y los argumentos para acoger o desestimar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad, cabe exponer lo siguiente. En autos roles 3352, 3388 y 3427 se reprocha el artículo 196 ter, inciso primero, en tanto establece que la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por 1 año, tiempo en el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad. Se usan los siguientes vicios de constitucionalidad. Se trata de una medida punitiva desproporcionada e inequitativa entre los condenados, incluso delitos de mayor gravedad. Es contraria al principio de proporcionalidad, pues resulta inidónea para cumplir los fines de reinserción social que tiene toda pena. A su vez, la falta de proporcionalidad supone no atender a las particularidades relacionadas con el caso concreto, como ocurriría cuando la víctima se expone al accidente, si se manejó o no en estado de ebriedad y si concurren atenuantes sin ningún agravante. También, el precepto reprochado descarta la posibilidad de ponderar las ventajas o desventajas resultantes para las personas de los medios utilizados por el legislador. En suma, impide aplicar al juez la pena que considera más idónea, en especial cuando pretende aplicar una pena sustitutiva. Se agrega que se trata de una medida que atenta contra diversos principios constitucionales aplicables en materia penal, como el principio de presunción de inocencia, de igualdad ante la ley, de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho al debido proceso. Finalmente, se argumenta que se trata de un precepto que atenta contra el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, pues supone la aplicación irreflexiva de una pena que coarta la libertad. Observaciones a la antedicha impugnación. En autos rol 3352, el Ministerio Público pide y se resuelva conforme a derecho, cuestión esta última que también formula en requerimientos roles 3388 y 3427. En autos rol 3388, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos, dependiente de la correspondiente subsecretaría del Ministerio del Interior, aduce que no se vulneran los numerales 2 y 3 del artículo 19, pues no se vislumbra la manera en que ello ocurriría. En autos roles 3352 y 3388 sujeta el artículo 195, inciso tercero, en tanto establece que para determinar la pena prevista para el delito contemplado en el mismo artículo, esto es, no cumplir con la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de accidentes que produzcan lesiones graves, será aplicable lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter. Sobre este punto, se aduce en síntesis que el reenvío que efectúa la norma al artículo 196 ter impide un juicio de ponderación al juzgador, ya que la norma en abstracto ha juzgado ya sin analizar los elementos del caso concreto. Ello desconocería los principios constitucionales de proporcionalidad de la pena y de igualdad ante la justicia penal, por no discriminar respecto de otros delitos. En otras palabras, sea que el ente fiscal o el juez pretendan determinadas penas que permitirían la aplicación de penas sustitutivas para el delito, atendidas las particularidades del caso, las mismas no podrán aplicarse. Observaciones a la impugnación.
El Ministerio Público, sin perjuicio de que solicita a esta magistratura resolver conforme a derecho, alega que debe rechazarse el requerimiento por cuanto los requerimientos se orientan a criticar la suspensión de la ejecución de la pena sustitutiva y no el artículo 195. A lo anterior, agrega que aquel precepto establece una pena para el citado delito por incumplimiento de la conocida obligación del artículo 176 de la ley colacionada. Por lo mismo, debió también reprocharse este último. Y la obligación en comento tampoco supone un escenario de infracción constitucional, pues quien cumple con la misma mantiene intactos sus derechos. En auto rol 3352 se objeta el artículo 196 bis, en tanto dispone que el tribunal no puede imponer una pena que sea mayor o menor en el marco fijado por la ley para el delito contemplado en el inciso tercero del artículo 195. Se esgrime que se estaría impidiendo con ello la rebaja de la pena en atención a la concurrencia de atenuantes, según las reglas del Código Penal, quedando la sanción a aplicar constreñida a la determinación del legislador. Ello desconocería los principios constitucionales de proporcionalidad de la pena y de igualdad ante la justicia penal por no discriminar respecto de otros delitos. Observaciones al requerimiento. Sostiene el Ministerio Público que, conforme a la historia de la ley, el legislador buscó, en síntesis, hacer más riguroso el régimen punitivo de ciertos delitos asociados a la causación de lesiones referidas en el artículo 397 del Código Penal número 1. En el fondo, este tratamiento punitivo más riguroso solo acerca las penas abstractas a las sanciones reales que puedan aplicar los jueces, por lo que se excluye la existencia de fines o medios constitucionalmente reprobables. Otras perspectivas, por lo demás, son de similar contenido, como el artículo 17b de la Ley de Armas y el artículo 449 del Código Penal, y las críticas contra aquel fueron o han sido rechazadas por esta magistratura en diversas sentencias. Finalmente, en autos rol número 3449 se reprocha el artículo 195 bis, que en términos sucintos sanciona la negativa injustificada de un conductor a someterse a pruebas respiratorias o a diversos exámenes destinados a establecer la presencia de alcohol o sustancias psicotrópicas. Se argumenta que se vulnerarían los principios de inocencia y de no autoincriminación reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales, y se precisa que este último no solo dice relación con declaraciones efectuadas por el imputado en su contra, sino que con toda manifestación física que conlleve un resultado igual. Observaciones al requerimiento. Precisa el Ministerio Público que lo que viene a ser la norma impugnada es ubicar en el ámbito penal las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones preestablecidas en un conjunto de disposiciones que no son objetadas en este caso y que justamente son las que establecen la obligación de efectuarse exámenes. Agrega que se está en presencia de una regla que arranca de la consabida peligrosidad de la conducción de vehículos, por ello el legislador regula dicha actividad sujetándolo a una serie de exigencias. Agrega que un similar precepto se encuentra en el ordenamiento español, a cuyo respecto el Tribunal Constitucional de España desestimó las críticas de constitucionalidad que se le efectuaran. Finalmente, cita la sentencia rol 2936 de este sentenciador en abono de sus argumentaciones. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias. Por las partes requirentes, en primer lugar, en los autos rol 3352, 3427 y 2449, alega el abogado Claudio Fierro hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la defensa penal pública alega en primer lugar en los autos 3352 en favor del señor René Morcilla Matus, solicitando de ya este excelentísimo tribunal se sirva a acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por el cual se impugnan las normas que ya han sido señaladas, inciso tercero del artículo 195, 196, número 5 y 196 ter, incisos primero y segundo, todos de la ley 18.290. Excelentísimos señores, excelentísimas señoras, queremos hacer presente en forma muy breve los hechos de esta acusación. Señor presidente, gracias. El acusador Morcilla fue acusado por los hechos ocurridos el día 19 de febrero del año 2016 en la ciudad de Coyhaique, consistente en haber participado en un accidente de tránsito, siendo él el conductor de un vehículo y en el cual una persona resultó atropellada, ante lo cual detuvo su marcha, prestó ayuda al afectado, pero no dio cuenta del hecho a la autoridad y el atropellado resultó muerto. Hechos que a juicio del acusador configuran el delito descrito en el inciso tercero del artículo 195 de la ley 18.290 y dicha acusación se contiene ya en el auto de apertura de fecha 12 de septiembre del año 2016. Esos son los hechos, excelentísimos señores, excelentísimas señoras. Hacemos presente también que nuestro representado está situado en las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 6 y 11, número 9, ambas del Código Penal. Ya decíamos, excelentísimos señores, que se impugnan estas normas que a juicio nuestro, ¿cierto?, son contrarias a la Constitución
y efectivamente entendemos que existe un fundamento absolutamente plausible para poder venir a estos estrados, ¿cierto?, a alegar esta inconstitucionalidad. Entendemos que existe una infracción al principio de igualdad ante la ley, existe una discriminación arbitraria y también se contravienen los principios limitadores del jus poniendi, fundamentalmente de dignidad, culpabilidad y proporcionalidad de la pena. Excelentísimos señores, queremos plantear cuáles son los efectos jurídicos de esta situación. Ya decíamos, nuestros representados están en este escenario que lo favorecen dos circunstancias atenuantes, donde la pena posible que arriesga nuestro ofendido es de presidio menor en su grado máximo, empezando de los 3 años y 1 día, correspondiéndole en ese tramo la pena sustitutiva de una libertad vigilada intensiva. Sin embargo, conforme al artículo 196 ter de esta ley 18.290, esta pena sustitutiva, la que mi ofendido podría acceder, se le suspende, como ya sabemos, por 1 año, quedando así privado de libertad de manera absolutamente distinta a la prevista para delitos de mayor gravedad y personas en una misma situación jurídica también que lo favorezca esta circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal. En segundo término, y en relación al inciso segundo del artículo 196 ter, respecto a lo que se solicita, se declare la inaplicabilidad, es de todo evidente que es una norma que discrimina a nuestro representado, ya que por toda persona a la que se concede una pena sustitutiva por primera vez puede acceder a la omisión de antecedentes penales conforme a lo que establece el inciso primero de la ley 18.216 y luego a la eliminación de lo mismo conforme al inciso tercero también del mismo artículo. Excelentísimos señores, excelentísimas señoras, misma argumentación ya ha sido desarrollada bastante también en el procedimiento 2983 del año 2016, por lo tanto, quiero centrarme en esa alegación. Nuestras alegaciones ya son también bastante conocidas por este excelentísimo tribunal y ciertamente, y con esto ya voy terminando, o centrando nuestra argumentación para finalizar dentro de lo que hemos entendido por control de convencionalidad, nos parece que acá hay una inobservancia clara a lo que establece el inciso segundo del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque efectivamente esta normativa no permite la reinserción social de todos los imputados que estén afectados por esta norma que ya hemos señalado, ¿cierto? Se solicita su inaplicabilidad. Excelentísimos señores, en relación a la segunda causa, la 3427, alegamos esta vez por el señor José Vázquez Muñoz y se impugna en este caso la norma del artículo 196 ter de la ley 18.290. Los hechos son los siguientes. Con fecha 2 de noviembre del año 2014, el imputado José Vázquez Muñoz fue sometido a un control de detención, formalización y discusión de medidas cautelares por los siguientes hechos, que ese mismo día, aproximadamente a las 0:30 horas, en la vía pública, en la ruta 5 Sur, sector Rauco, Chiloé, en la comuna de Castro, el imputado conducía en estado de ebriedad el vehículo automóvil marca Chevrolet. Producto de esta situación y de no estando atento a las condiciones del tránsito, perdió el control del móvil e impactó fuertemente a un montículo de tierra existente a un costado de la ruta, resultando producto de esta acción fallecido en el lugar don Milton Villarroel a causa de un traumatismo cráneoencefálico severo, quien era tripulante del vehículo que conducía el imputado. La gestión pendiente es la audiencia de preparación de juicio oral y efectivamente nuestro representado no se encuentra privado de libertad y está sujeto a las medidas cautelares del artículo 155, letras C y D. Excelentísimos señores, nuevamente y muy breve, también refiriéndonos fundamentalmente al procedimiento 2983 del año 2016, entendemos que esta norma también constituye una sanción desproporcionada e inequitativa respecto a todos los condenados, fundamentalmente el nuestro en este caso concreto, incluso a los delitos de mayor gravedad, y también es contraria, ya lo decíamos, a los principios de proporcionalidad, puesto que la suspensión de esta aplicación de medidas sustitutivas de penas privadas de libertad resulta inidónea para cumplir los fines perseguidos, ¿cierto?, de reinserción social de toda pena, y por cierto también son contrarios a los principios que uniforman el ordenamiento jurídico nuestro de legalidad, proporcionalidad y resocialización y humanización. En razón de esos antecedentes, solicitamos también, ¿cierto?, se sirva a acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por último, excelentísimo señor, me quiero hacer cargo de la causa ROL 3449, y en este caso alegamos en favor de don Héctor Guarda Olivera, y en este caso también solicitamos la impugnación del precepto 195 bis de la ley 18.290. Los hechos, excelentísimos señores, son los siguientes, que el día 23 de febrero del año 2016, siendo alrededor de las 21 horas, el imputado se desempeñaba en estado de ebriedad en la conducción del vehículo Station Wagon marca Hyundai y lo hacía por calle Avenida Los Lirios de Concepción y al enfrentar el cruce con calle Arturo Pérez. No respetó un paso preferente
del peatón Sebastián Jiménez Rosales, quien efectuó el cruce por dichas vías caminando dentro del paso peatones, debidamente marcado y señalizado, siendo atropellado, resultando la víctima policontuso con lesiones en el labio, abulsión de las piezas dentales 9, 8, 10 y 11 y fractura de reborde alveolar, piezas anteroinferiores de carácter grave, que sanaron en un plazo superior a los 30 días. El imputado, habiendo sido requerido formalmente para ello, se negó injustificadamente a practicar examen de alcoholemia. Al examen físico, el imputado impresionaba, señala esta relación de hechos, haber consumido alcohol por su aliento etílico, verborrea, conjuntivos enrojecidos y marcha inestable al caminar. Esa es la descripción, ¿cierto?, que hace el parte policial y que posteriormente recoge el Ministerio Público para la formalización de cargo en virtud del artículo 129 del Código Procesal Penal. Excelentísimos señores, entendemos también que acá existe una situación bastante compleja y que dice relación, a diferencia de los dos casos anteriores, a los principios de inocencia y al principio de no autoincriminación. Situación, ¿cierto?, absolutamente de desarrollo armónico en el Código Procesal Penal desde el artículo cuarto, ¿cierto?, hasta el artículo 93, pasando por el artículo 302 del Código Procesal Penal, que existe una advertencia, ¿cierto?, para estos efectos de no autoincriminarse y mantener, ¿cierto?, estos principios rectores del debido proceso. Excelentísimos señores, queremos hacer presente que en esta situación, que nos parece que es distinta a la anterior, ya decíamos, porque estamos frente a dos principios también rectores del proceso penal, que para toda medida intrusiva, y así lo ha decretado en reiterados pronunciamientos también la excelentísima Corte Suprema, haciendo una regulación del artículo 197 del Código Procesal Penal respecto a toda medida intrusiva, de existir, ¿cierto?, cuando exista una negativa, una autorización judicial y que efectivamente esa resolución esté debidamente fundamentada. Esto en directa relación, excelentísimos señores, como esta aplicación del artículo 195 bis, ¿cierto?, que se viene a impugnar, atenta contra estos dos principios y fundamentalmente nosotros hemos planteado en nuestra presentación una serie de argumentos fundamentalmente de carácter doctrinario y también normativo. Normativo lo planteamos desde ya también, desde el control de convencionalidad, como lo plantea el artículo 8, punto 2, letra G de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que también lo replica el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, punto 3, letra G. Lo planteamos desde el punto de vista doctrinario, excelentísimos señores, puesto que desde ya, por ejemplo, la profesora María Inés Horvitz ha señalado que en este sentido este tipo de droga ha sido asociado al derecho del imputado que su persona no sea utilizada como fuente de prueba incriminatoria en contra de sí misma. Está en directa relación, insistimos, a esta interpretación armónica que ha hecho el legislador dentro de estos cuatro preceptos que están contenidos dentro del Código Procesal Penal. También lo ha planteado la profesora argentina Mercedes García Arán. Muy breve, señor presidente. Dice: el hecho de someterse a una prueba, si no es una declaración, es una conducta de respuesta al requerimiento de la autoridad que tiene los mismos efectos de una declaración, sino más graves para asentarse su resultado en la objetividad de una prueba científica. Nos parece que esta prueba científica evidentemente tiene una característica tanto o más grave que una declaración, ¿cierto? Y en este caso, evidentemente, de acuerdo a la también amplia línea jurisprudencial de la excelentísima Corte Suprema, evidentemente está asociada a los derechos que contiene el catálogo del artículo 93 del Código Procesal Penal, es decir, con la presencia de un abogado defensor o al menos, ¿cierto?, la autorización de un fiscal del Ministerio Público para la realización de este tipo de pruebas de carácter invasivo. Es por eso, excelentísimos señores, que nos parece que al invocarse esta norma respecto a nuestro representado ante la negativa de la realización de este examen de alcoholemia, evidentemente surgen todas las otras normas que ya han sido impugnadas y que han sido conocidas por este excelentísimo tribunal y que evidentemente sitúan a nuestro representado dentro de esta imposibilidad también de poder acceder a los mismos derechos que otras personas tuviesen en esta misma situación, ¿cierto?, incluso por hechos absolutamente más graves. Es por eso, excelentísimos señores, que también solicitamos la impugnación de la norma del artículo 195 bis de la Ley de Tránsito. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En segundo lugar, en la causa rol 3388, alega el abogado Ignacio García, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal vengo a alegar respecto del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas del artículo 196 ter y 195, inciso tercero, de la ley 18.290, normas que han sido modificadas por el cuerpo legal llamado Ley Emilia. En primer lugar, respecto de la norma del artículo 196 ter, su señoría la excelentísima, señalar en primer lugar que
en el caso que nos convoca, se cumplen todos los presupuestos fácticos que han propiciado que este excelentísimo tribunal, reiteradamente, desde la causa Rol 2983-2016 en adelante, haya declarado inconstitucional el artículo 196 ter en cuanto suspende los efectos de los beneficios que contiene la Ley 18.216 y sus modificaciones. Al respecto, creemos que, y coincidimos con este excelentísimo tribunal, que existe una afectación al principio de proporcionalidad y consecuencialmente a la garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Quizás poner atención en el argumento que ha señalado este excelentísimo tribunal cuando dice que se afecta el principio de proporcionalidad o afecta el principio de proporcionalidad la suspensión de penas privativas de libertad. Dicha medida, que contempla el artículo 196 ter de la Ley 18.290, es inidónea para cumplir los fines de reinserción social de la pena y los fines de protección a la víctima que este tribunal señala que se cumplirían con la suspensión de la licencia de conducir que trae aparejada la sanción. Al respecto, su señoría, excelentísima, señalar que en la causa que nos convoca, que es el rol 1320-2016 del Juzgado de Garantía de La Serena, esa causa se encuentra en estado de audiencia de preparación de juicio oral y se suspendió varias veces. ¿Por qué? Entre todos los intervinientes habíamos llegado a un acuerdo de procedimiento abreviado con aceptación de pena. Y la suspensión se debía principalmente a que se había ordenado que se hiciera el informe a que alude el artículo 15, letra B, número 2 de la Ley 18.216, el que se conocía como informe presentencial. Ese informe, su señoría, que es excelentísima, que se acompaña al requerimiento de inaplicabilidad, viene, respecto de mis representados, absolutamente favorable para que pueda cumplir la pena el régimen de libertad vigilada. Por lo tanto, su señoría, cualquier sanción en contrario lo que importaría sería una afectación al fin resocializador de la pena y, por lo tanto, haría que la norma del artículo 196 ter sea inconstitucional. Respecto al artículo 195, inciso tercero, señalamos su inconstitucionalidad por dos aspectos. En primer lugar, es un vicio que trae coetáneamente al vicio declarado de inconstitucionalidad del artículo 196 ter, en cuanto el 195 reconduce al 196 ter. Pero ¿para qué fin, su señoría excelentísima? Aquí es donde nosotros consideramos que existe otro vicio de inconstitucionalidad que también afecta al principio de proporcionalidad y la garantía de igualdad ante la ley. Es una ley penal en blanco. En la misma causa 2983-2016, este excelentísimo tribunal ha discurrido respecto al 196 ter señalando que es una sanción de naturaleza sui generis, pero es una sanción. De este modo, lo que hace el 195, inciso tercero, es reconducir una sanción al tipo penal que contempla el inciso primero de dicha norma a la norma del 196 ter. Y esa reconducción, su señoría, no es completa. ¿En qué lo afecta? Para que exista una ley penal en blanco, ha señalado este excelentísimo tribunal, son tres los requisitos que se exigen. Que la norma que conduce contenga el núcleo central, esto es la sanción, sí lo hace. Que la norma remitida satisfaga la exigencia de constitucionalidad, probablemente también lo haga la norma del 196 ter en ese sentido. Pero la remisión debe ser expresa. Y lo que hace el 195, inciso tercero, no es una remisión expresa, desde que señala que, para efectos de determinar la pena, su señoría excelentísima, las palabras de la ley, de acuerdo a la hermenéutica legal, deben ser entendidas en su sentido natural y obvio. Determinar en el ámbito del derecho, dice la Real Academia Española de la Lengua, significa establecer una sentencia condenatoria. Eso sí lo hace el 196 bis, pero no lo hace el 196 ter, porque esa norma lo que contempla es una forma de cumplimiento. Nada de lo que dice esa sanción es relevante para efectos de establecer el rango de la pena y el periodo comprendido de privación o restricción de libertad. No lo hace, y como no lo hace, la remisión es solamente para efectos de determinar. No es una norma que determine pena. Y en ese sentido, su señoría, nos encontramos con que el 195, en cuanto reconduce al 196 ter, es una norma tautológica y, por lo tanto, afecta el principio de proporcionalidad y, consecuencialmente, también afecta la garantía de igualdad ante la ley, como lo hemos señalado en nuestro requerimiento. Muchas gracias. A continuación, por los abogados, las partes requeridas alegan en las causas roles 3352, 3388,
3449 los siguientes abogados. Por una parte, por el Ministerio Público, alega el abogado Pablo Campos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechacen los requerimientos roles 3388, 3352 y 3449. Y sin perjuicio de lo que ya hemos expuesto por escrito, y para una mejor comprensión de este alegato en vista conjunta, debo partir por precisar que respecto de los reclamos que apuntan al inciso tercero del artículo 195 de la Ley de Tránsito y que se contienen en los requerimientos 3352 y 3388, en cuanto se impugna precisamente el reenvío que hacen a los artículos 196 bis y 196 ter de la misma Ley de Tránsito, solamente pido tener presente que aquí en ninguno de estos dos requerimientos se está cuestionando el ilícito en cuestión, que se establece en el otro inciso del artículo 195. Y se está cuestionando precisamente el reenvío a estas otras dos normas. Y como se vinculan con ellas a través de este reenvío, es que como respecto del artículo 196 ter, nosotros ya hemos solicitado que se resuelva conforme a derecho, me voy a limitar a eso. Y en relación al 196 bis, me voy a hacer cargo más adelante en este alegato. Y parto por lo que se refiere a la impugnación contenida en los autos 3449 respecto del artículo 195 bis de la Ley de Tránsito, donde el requerente, don Héctor Guarda Olivera, parte por señalar que esta norma y el ilícito que se contiene, que es la negativa a practicarse la alcoholemia, infringiría el principio de no autoincriminación. En nuestro criterio, la Carta Fundamental es bien clara y bien precisa y bien concreta al señalar en qué consiste esta garantía y cuál es su límite. Y, derechamente, lo que proscribe la obligación a declarar bajo juramento sobre hecho propio. Y esto se diferencia radicalmente de una conducta esencialmente pasiva, cual es la de tolerar que a uno le practiquen un examen científico para determinar la cantidad de alcohol que tiene en la sangre. Y así precisamente lo resolvió este excelentísimo tribunal en los autos 2936. Y señaló derechamente y expresamente que la realización de la alcoholemia no era asimilable a la limitación de la no autoincriminación. Entonces, por eso, probablemente, la parte requerente intenta también desplazar esta discusión y la impugnación a otras garantías, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Y parte por señalar que la persona que es objeto de la persecución estatal no puede estar obligado a realizar acción alguna para demostrar su inocencia. Lo cierto es que en la situación actual y en la anterior, tampoco el ciudadano estaba obligado a realizar acción alguna, solamente debía, reitero, tolerar la práctica del examen respectivo con la muestra de la toma de sangre, por ejemplo. Se agrega también que la colaboración que tiene que prestar una persona a la persecución penal debiera ser enteramente libre y debiera ser una opción de esa persona y no debiera ser presionada para ello. Y al respecto señalo que eso es así y sigue siendo así porque, reitero, se trata de la obligación que es tolerar que se le practique a uno el examen. Y la persona de todas maneras mantiene la libertad de decidir si se niega o no a la práctica del examen, asumiendo, eso sí, las consecuencias que el legislador ha previsto sobre el particular. Y como se habla en el requerimiento y se reitera el concepto de opción y el derecho a optar de esa persona que es objeto de la persecución, hago ver que desde el preciso momento que una persona decide conducir un vehículo motorizado en la vía pública, acepta una serie de condiciones y limita desde ya su libertad, porque acepta todas las condiciones limitantes, restricciones que ha establecido el legislador para desempeñar una actividad que es esencialmente creadora de riesgos. Y entre esas restricciones está precisamente la de no conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. Entonces, una persona que ha aceptado esa condición también tiene que necesariamente aceptar que en cualquier momento funcionarios policiales lo puedan someter a la práctica de un examen respiratorio, por ejemplo, o eventualmente en otras circunstancias de la alcoholemia. Y con eso creemos que se descartan esos reclamos que se contienen en el requerimiento acerca de una coerción estatal que es improcedente. Y el legislador ha debido tomar esta decisión de tratar de impedir que los conductores se nieguen lisa y llanamente a la práctica de la alcoholemia, dado y considerando la gravedad de las consecuencias que produce el manejo de vehículos motorizados bajo los efectos del alcohol, tanto para la salud, para la vida y para la propiedad privada o pública, cuando se producen accidentes por esa causa. Más aún considerando que los efectos
del alcohol en el organismo, en el proceso metabólico, son esencialmente temporales y pasan en algunas horas. Y si bien ahora se ha establecido que esta negativa puede tener consecuencias penales, no se vincula esto necesariamente con la calidad de imputado, porque este examen se le puede practicar a cualquier conductor. Y así lo era antes y lo sigue siendo así ahora. A cualquier conductor que esté conduciendo un vehículo, que haya conducido un vehículo o que se apreste a conducir uno. Y el artículo 182, inciso primero de la Ley de Tránsito faculta expresamente a los carabineros para poder efectuar estas pruebas respiratorias u otras para determinar la concentración de alcohol en la sangre. Y esa norma no ha sido impugnada en este requerimiento. Entonces, no se observa de qué manera pueden entenderse infringidas las garantías del principio del debido proceso y la presunción de inocencia, si ambas corresponden a garantías que tienen que ver con el procedimiento propiamente tal. Y entendemos que respecto de un conductor que es sometido a una prueba respiratoria o la prueba de alcoholemia, la calidad y el procedimiento a que se enfrenta comienza en el momento en que el resultado da una cantidad determinada de alcohol en la sangre que está prohibida por la ley. Tolerar la práctica de este examen tampoco entendemos que pueda vulnerar la presunción de inocencia, y así lo ha señalado este excelentísimo tribunal en los autos 2936, y señalando que lo que la ley exige es que se practique la alcoholemia y no lo está obligando a confesar su participación en el accidente de que se trate, y concluye para estos efectos de que de esa manera no se afecta de ninguna forma su tratamiento como inocente. Y esas son las razones por las cuales solicito rechazar desde ya el requerimiento del artículo 195 bis deducido por Héctor Guarda Olivera. Y en relación al artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, impugnado en el requerimiento 3352 por dos jueces del Tribunal Oral de Coyhaique, hago ver, ya que se hizo referencia a los hechos, que el imputado solamente fue ubicado 2 días después de haber atropellado a una persona y haberse retirado del lugar. Por lo tanto, ya no había ninguna posibilidad de saber en qué condiciones andaba. 2 días después recién pudo ser ubicado porque se mantuvo, obviamente, escondido. Pero resulta que, en este caso, esos dos jueces del Tribunal Oral de Coyhaique ya aplicaron esta norma, dictaron sentencia condenatoria y aplicaron el artículo 196 bis, de manera tal que ya a esta altura no se puede obtener el efecto inhibitorio que es propio de esta acción constitucional. En primer lugar, esos jueces se operó respecto de ello el deshacimiento. Ya no pueden ser considerados como legítimamente activos para poder impetrar este requerimiento de inaplicabilidad, y por lo demás ellos mismos aplicaron la norma que en su momento entendían que era inconstitucional. Y esto que señalamos en el momento de oponernos a la admisibilidad de este requerimiento, no podemos dejar de reiterarlo en este momento porque entendemos que también constituye un obstáculo para acoger el mismo. De lo contrario, estaríamos en presencia de un reclamo totalmente abstracto y no concreto en relación a esta norma. Pero haciéndome cargo de alegaciones de fondo en relación a lo que plantean estos dos jueces, ellos apuntan al numeral quinto del artículo 196 bis y dicen que esto vulneraría el Estado de Derecho, la proporcionalidad y la igualdad ante la justicia penal. Esto último lo derivan de compararlo con otros delitos, pero apuntan en definitiva a esta mecánica de determinación de las penas que impide bajar del grado señalado por el legislador. Y esta norma se introdujo como una reforma que buscó en todo momento hacer más riguroso el tratamiento punitivo para estos delitos vinculados al tráfico por las vías públicas. Y en esas condiciones esta norma persigue un fin constitucionalmente ilícito y lo ha hecho a través de un medio que también es acorde al texto constitucional, como es el tratar de hacer que las penas en concreto, las penas reales que puedan aplicar los jueces, se acerquen lo más posible al marco abstracto fijado por el legislador. Y en lo que se refiere a la igualdad ante la ley en relación con otros delitos, solamente señalar que normativas muy similares se mantienen actualmente en el artículo 449 del Código Penal, modificado por la Ley 20.931, y en el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, respecto al cual este excelentísimo tribunal ya ha zanjado por mayoría en múltiples casos y ha rechazado esas objeciones de una norma que es bastante similar. Sin perjuicio de eso, hago ver que en los autos 2897 y 3270 ya este excelentísimo tribunal se ha planteado sobre esta norma
y con reclamos muy similares. Y ha señalado que lo que se plantea en esos requerimientos, más que una desigualdad irracional, dice, o irrazonable, es más bien una disconformidad de los requerentes con la política criminal que ha adoptado el legislador. Y agregó este excelentísimo tribunal algo que es muy importante, que corresponde precisamente al legislador hacer estas diferencias valorativas o tratar de expresar la convicción ético-social que está predominante en algún momento determinado en la sociedad. Pero no cabe que sea esta magistratura, esta alta magistratura, la que pueda reemplazar al legislador en este rol, salvo que el legislador exceda del baremo constitucional. Pero este excelentísimo tribunal, haciendo referencia a la razón de ser de esta legislación y en el particular del artículo 196 bis, ha descartado también que en este caso el legislador se haya excedido de esos baremos. En consecuencia, en el entendido que respecto a esta norma no se configura la vulneración ni de la proporcionalidad ni de la igualdad ante la ley, ni menos produce alguna suerte de quiebre del Estado de Derecho, y que solicito que también se rechace el requerimiento en esta parte. Y por lo tanto, en mérito de todo lo que he expuesto, solicito que se rechacen los requerimientos en lo que dice relación con los artículos 195 bis y 196 bis de la Ley de Tránsito, y respecto de las demás normas se resuelva conforme a derecho y al mérito de los antecedentes. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Pedimos entonces un espacio. Finalmente, en los autos rol 3388, alega por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior el abogado Claudio Astica. Hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, juez presidente. Con la venia de su excelentísima Corte, en representación del programa Apoyo a Víctima, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, referente a la víctima indirecta, don Eduardo Costel Barrera, vengo en solicitar a su excelentísima Corte que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, rol ingresos, su señoría, 3388 del año 2007. Su excelentísima Corte, quiero hacer presente, al igual como lo señaló el alegato anterior del Ministerio Público, que esta parte tampoco se hará referencia al artículo 195, inciso tercero, con lo que se refiere al tipo penal, ya que el requerimiento no fue cuestionado, sino que solamente referente a lo que, como norma de reenvío, en respecto a la posibilidad, su señoría, de su excelentísima Corte, de que se suspenda su aplicación en lo referente al artículo 196 ter de la Ley 18.290. Su excelentísima Corte, en lo que se refiere y en lo que cuestiona el requerimiento de Marras, quiero señalar que en lo referente al artículo 19, número 2 de nuestra Carta Fundamental, en lo pertinente a la igualdad ante la ley, quiero establecer, su señoría, su excelentísima Corte, que en todo momento no ha existido un trato arbitrario y tampoco un trato irracional con respecto al señor Pérez Coroseo. Es más, su excelentísima Corte, el legislador en todo momento ha establecido que se debe tratar a los iguales, se debe tratar igual a los iguales y un trato diferente a los individuos que estén en una situación diferente, su señoría. Es por esto, su señoría, que en todo momento, mediante la investigación y durante el proceso, se le han otorgado cada una de las prerrogativas que la Constitución Política de la República le entregan. En lo que se refiere, su señoría, al debido proceso también esgrimido por el requirente, quiero señalar que en lo que se refiere a la especie, el señor Pérez Coroseo ha ejercido en todo momento las prerrogativas, su señoría, su excelentísima Corte, en referencia al debido proceso. En primero, el derecho a acceder a un proceso previo a su condena. Este ha sido legalmente tramitado. El curso procesal de su caso ha sido dirigido por un juez legalmente investido de manera previa y de acuerdo a las normas legales, su señoría, y constitucionales vigentes. Los actos jurisdiccionales han sido públicos, se le ha emplazado, requerido, formalizado y acusado de forma total conocida previa y claramente los cargos formulados, su señoría. Su excelentísima Corte.
Visto así, su excelentísima Corte, la garantía a acceder al debido proceso no se ha visto afectada en caso alguno en caso de Marras, motivo por el cual su requerimiento también debe ser rechazado en lo referente al artículo 1990, número 3 de nuestra Constitución de la República. Su excelentísima Corte, por último, quisiese señalar que en lo que se refiere al haber hecho un examen constitucional exhaustivo, no se logra divisar alguna vulneración respecto que se podía encontrar en nuestra Carta Fundamental. Es más, señoría, nuestra Carta Fundamental no tiene norma alguna que se refiera a la finalidad de la pena y la determinación de penas alternativas. Al igual, su excelentísima Corte, el derecho internacional de los derechos humanos en ningún tipo de tratado del tipo subjetivo se ha hecho referencia a las penas alternativas. Es, por tanto, que no consideramos que se establezca algún tipo de vulneración en las normas pertinentes. Es más, quisiese hacer la siguiente pregunta. ¿Existe negación por parte de esta norma a la pena alternativa? Yo considero como abogado en este alegato de que en ningún caso existe por el artículo 19 ter de la ley 18.290. Es más, señoría, su excelentísima Corte, lo que trata esta norma es solamente de suspender su aplicación, pero no impide en ningún caso que con posterioridad se pueda aplicar alguna pena alternativa. Es por esto, su excelentísima Corte, que se solicita que se rechace el recurso de Marras. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Sí. Ministro Romero. Buenas tardes. Al abogado del Ministerio Público. Usted planteó que el artículo 196 bis ya se había aplicado, que era imposible, en definitiva, volver a aplicarlo. Incluso sostuvo que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal serían afectados por el deshacimiento. Es así, ¿no es cierto? En parte. En ningún momento dije que fuera imposible que se volviera a aplicar. Lo que ya señalé que había sido aplicado por ellos en la sentencia y que efectivamente al momento de dictar ese fallo operó a su respecto el deshacimiento. Eventualmente, obviamente, pueden proceder recursos. Pero entonces, en lo que se refiere a esta etapa y a la gestión pendiente que en ese momento se encontraba vigente para efectos del requerimiento, obviamente que el requerimiento está totalmente desfasado con el pronunciamiento posterior de la sentencia en que aplican la norma que ellos consideraban que podía tener efectos inconstitucionales. La gestión pendiente, al final es en la causa o el juicio. Si nosotros partimos de esa base y uno supone de que eventualmente la Corte Suprema acoge el recurso de nulidad, la causa se retrotrae a una etapa anterior a aquella en la que se aplicó el artículo 196 bis. Y ojo, estamos hablando exactamente de la misma causa, misma identificación, incluso el mismo expediente físico. De modo que si eso es así, a lo mejor uno debiese hacer las matizaciones correspondientes o relativizar aseveraciones como al menos la que yo le entendí y que usted ha matizado en la respuesta. Sí, no sé si tiene algo que decir respecto sí, a lo que le... por supuesto. Sobre eso, claramente, entramos en un terreno especulativo de saber si definitivamente ese recurso de nulidad se va a acoger o se va a rechazar o va a quedar abandonado, por ejemplo, porque no asista a la vista de la causa. Entonces, en ese terreno especulativo ya nos alejamos de la gestión pendiente y del caso concreto. En realidad, ya no podemos entrar a tomar una decisión en base a meras especulaciones de lo que podría pasar. La gestión pendiente nosotros la entendemos mucho más concreta y definida. En ese caso, la gestión pendiente era precisamente la etapa en que estaba el proceso en ese momento, como en otros requerimientos lo es la revisión por la vía del recurso respectivo. Muchas gracias. Ministra Peña. Gracias. Al abogado del Ministerio Público respecto de la misma consulta que le ha formulado el ministro Romero, quisiera que precisara el efecto, por favor,
de la sentencia estimatoria, de una eventual sentencia estimatoria del recurso de nulidad. La causa, dicho ministro Romero, se retrotrae. Quisiera pedirle que usted nos indique si la causa, el nuevo juicio, debe verse por el mismo tribunal requirente, en este caso el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique. Efectivamente, si la Corte Suprema llegara eventualmente a acoger el recurso de nulidad, ordenaría la vista, una nueva vista y una nueva realización del juicio oral, pero ante un tribunal no inhabilitado distinto al integrado por los requirentes de este caso. Por lo tanto, siguiendo esta línea argumental, es para entender cabalmente su argumento como aquí se ha planteado. Cuando usted dice que se produce una suerte de deshacimiento del tribunal requirente, que es el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, dice relación exclusivamente con la aplicación de un precepto que luego impugna como inconstitucional después de haberlo aplicado. Entendemos que opera el deshacimiento en el momento que dictan la sentencia y evidentemente desde ese momento ellos ya no son, y hago mención de ese efecto del deshacimiento para hacer referencia a que ellos ya no pueden ser considerados como órganos legitimados para impetrar un requerimiento de inaplicabilidad. Y si bien lo hicieron, pero en el momento que, por la razón que sea, tuvieron que aplicar la norma, opera el deshacimiento, ellos dejan de ser órganos legitimados para impetrar el requerimiento, a lo cual además se agrega que se aplicó la norma. Y eso es el objetivo que busca precisamente la acción constitucional del requerimiento de inaplicabilidad. Inhibir la aplicación de una norma porque pueda producir efectos contrarios a la Constitución en un caso concreto. Última pregunta para cerrar el tema, porque estamos hablando de la gestión pendiente y de los efectos de una eventual sentencia estimatoria en el recurso de nulidad respecto del cual se planteó, en cuya etapa se planteó este requerimiento de inaplicabilidad. En la precisión dice relación con lo siguiente, en referencia a su primera respuesta. Si se acogiera el recurso de nulidad y se ordenara abrir un nuevo juicio, el RIT y el RUC que va a tener esa causa es el mismo que tiene la causa por la cual actualmente se requirió. El RUC se mantiene. Yo entiendo que el RIT ya cambia. Perfecto. Solo eso irá. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? No. Ministro Pozo. Al abogado de la Defensoría, señor Fierro, para que hable algo, señor Fierro. En la causa 3427 aparece un quantum de la pena de 7 años. ¿Es efectivo eso? No. Un segundo. Lo solicitamos. Sí. 3427. Lo voy a confirmar. ¿No? José Vázquez. Sí, esa es la pena requerida por el tribunal, señor ministro. Ya. Solo solicitar. Y aquí el Ministerio Público, ¿por qué? Su señoría, no estoy en condiciones de contestarle porque en ese requerimiento el fiscal nacional no se hizo parte y tampoco Ya. fue objeto de estudio más acabado. ¿Algo más? Nada más. Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.